Gracias, hermanos de internet, por tener este momento de paciencia. Y bueno, habíamos hablado de que nosotros debemos entender por la fe las doctrinas bíblicas. La vida es un viaje sin retorno, es nuestra serie, y la fe como equipaje principal. Y algo que ya hemos tocado es que nosotros nacimos separados de Dios. Y el Señor Jesús nos lo ha dicho: separados de mí, nada podemos hacer. La solución es ¿cuál? Recuerden la charla entre Jesús, el Señor, y Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo. La solución que Cristo le da a esto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de espíritu. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 3, que lo leímos, que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dado a eso, habíamos hablado de que Dios, solo Dios puede dar vida, tanto física como espiritual. Solo Dios puede dar vida. Recuerden que la Biblia nos habla que el Señor entreteje al bebé en el vientre de su madre. O sea, a usted y a mí, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, sus manos entretejieron con hilos de amor, con hilos de misericordia, nuestro ser. Pero separados de Dios, nada podemos hacer. Y como separados nada podíamos hacer, porque nos separamos a causa del pecado, separación es muerte, muerte espiritual, primera muerte, y la muerte segunda, que es la muerte física. Y no va a haber resurrección, sino una tercera muerte. ¿Vieron? ¿Me entendieron? Mire, estamos separados de Dios. El original de separados es muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto. Así que el bebé que nace, nace separado de Dios, nace muerto. Por eso necesita el evangelio de Cristo, necesita nacer de nuevo para obtener lo que estamos hablando. Ahora, el tema de los infantes, el Señor es justo, y cuando un infante muere fuera del contexto del entendimiento por su edad, o sea, los abortos, los bebés pequeños y niños hasta ese momento en que no tienen un entendimiento dimensional del bien y el mal, ¿cierto? El Señor es justo, no les va a condenar de esa manera, ¿cierto? Pero lo que sí debemos entender es que nuestros hijos nacieron separados de Dios, como nosotros. Por eso la predicación del evangelio, que es la vida, 1 Corintios 15, del 1 al 4, vida, crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos narra el evangelio, la vida de Cristo, en la cual Cristo dijo que nos predicó el evangelio del Padre. ¿Recuerdan? Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Vida de Cristo. Cristo nos dio el ejemplo del comportamiento de un hombre, porque Cristo fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Fue 100% hombre. Sí nació de una mujer, sí nació de María. Cristo sí nació. No es un antropomorfismo, es una verdad. La cristología nos habla, por eso la vida. Crucifixión, porque se debía cumplir la palabra que más adelante también vamos a estudiar, que debía ser el cordero sin mancha, sin arruga, y todo el tipo y sombra de todos los sacrificios animales
y situaciones que encontramos en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Por eso Cristo tuvo que morir por los pecados del mundo, morir como pecador sin ser pecador. Derramó su sangre, toda su sangre. Por eso se cumplió con que el soldado le hiriera con la lanza en el costado para darle el toque final de su muerte. Ninguno de sus huesos fue quebrantado para cumplir la profecía de Isaías. Pero Cristo, crucificado como hombre, murió. Pero resulta que aunque Cristo tuvo el 100% de la humanidad o de la esencia de ser hombre, nacido de una mujer, Cristo también tuvo el 100% de la divinidad, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús en Juan 3 le dice a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Se refería primeramente a él y a su perfección, porque él nació del Espíritu para ser 100% divino, Dios. Pero también nació de una mujer para poder ser como nosotros, ser 100% hombre y no ser una alucinación, no aparecer de la nada y enseñarnos a los hombres a vivir la vida, para que esa vida ya no sea un viaje sin retorno a Él. Porque cuando digo en esta serie la vida viaje sin retorno, me refiero a esta vida. Y si morimos sin Cristo, no va a haber retorno, porque seremos tirados al infierno. Pero Él nos enseñó que en Él hay retorno y no a este mundo. Por eso la ganancia no es para este mundo, sino es ir a Él. Fue crucificado, el Señor fue sepultado. Por eso ustedes leen en los evangelios que el Señor fue sepultado antes del día de reposo, y el Señor había dicho que daría solamente una señal. Cuando le pidieron señal, dijo: solo daré la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Significaba el Seol, significaba la tumba, y más allá de la tumba como Seol, significaba el seno de Abraham, en donde estaban los muertos. Cristo muere esos 3 días, y dice la carta a Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y dice, porque hablan muchas referencias, y también en Efesios 4, usted entendiendo el estudio sistemático de esos capítulos, va a poder que Él estuvo allí. Y cuando dice que le predicó a los espíritus encarcelados, lo que predicó fue su gloria, fue crucifixión, mi vida, cumplí el predicar el evangelio, cumplí mi promesa de que los que creyeron sean conmigo y los que han de creer bien. No es que Jesús fue a predicarles, porque de ahí viene el mal concepto del purgatorio. Entonces, que se le puede predicar a un alma condenada. No, lo que está enseñando y diciendo es: aquí estoy, los que creyeron conmigo son, y ustedes que no creyeron, desen cuenta que me menospreciaron, se negaron a mi bondad, algo así. Y por eso dice Efesios 4 que llevó cautiva la cautividad, la muerte. Los que estaban muertos los tomó con Él en su promesa. Y al tercer día resucitó para demostrar y cumplir lo que ya había dicho. 1 Corintios 15 dice que fue visto por más de 500 personas a la vez, que los que estaban muertos por esos días, Jesús, para dar señal de su poder, de su divinidad y de su gloria, los resucitó con Él. Los que se murieron por esos días resucitaron con Él. Claro que volvieron a morir,
pero Él lo resucitó, como la resurrección de Lázaro. Todo esa es la vida de Cristo. Y allí nos dejó claro entonces que lo que también dijo acerca de su segunda venida se cumplirá. Vendrá por segunda vez, ya no como siervo, sino como rey, a levantar los muertos que creyeron en Él. Esos, estamos hablando del seno de Abraham. Y a transformar los que todavía vivan para su gloria, para su poder. Y también serán resucitados aquellos que no creyeron en Él, pero serán resucitados para sufrir la tercera muerte. Por eso les estoy hablando de que nacimos separados de Dios, primera muerte. O sea, nacemos y ya estamos muertos. Pero por la predicación del Evangelio nos elige, nos hace nacer de nuevo y ahí vivimos. Por eso cuando morimos, no morimos, sino que dormimos, reposamos, porque Cristo nos resucitará en el día postrero, en la segunda venida. Pero el que no acepta, no vive en Cristo, nació muerto, luego muere, porque el ser humano le es dado que viva, muera y vaya al juicio delante de Dios. Ya van dos muertes. Nació muerto espiritual, sus delitos y pecados, separado, luego muere físicamente y en la resurrección de los muertos morirá por tercera vez, porque Cristo lo lanzará al lago de fuego junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. Tercera muerte. Los que creyeron en Cristo no vivirán esa tercera muerte, porque obtendrán vida eterna. Expliqué eso para que entendamos que solo Dios da vida. La vida solo proviene de Dios. Y Eva, estábamos en Génesis 4, recuerden, Génesis 4, tomando para mirar la fe. ¿Qué fe tuvo Eva? A pesar de que había desobedecido y de que había pecado, ¿qué hizo Eva? En el versículo 1 y 2 dice Eva: por voluntad de Dios he adquirido varón. Por voluntad de Dios. Mire la fe. Algunos creen que pueden clonar, que pueden hacer, que ellos son los que hacen. Mire lo ignorante que es Satanás. Dijo: subiré a las estrellas y pondré mi trono al lado del de Dios. Una buena idea, un buen emprendimiento, pero qué iluso. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar, y las que Dios cierra, nadie las puede abrir. Si Dios quiere, podría pasar eso, pero Dios no quiso. Por eso Satanás no pudo. Y recuerden que Satanás era un ser creado divinamente, con hermosura, igual que nosotros. Somos la corona de la creación. Pero ¿saben qué sucede? Que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino siempre será voluntad de Dios. Así que uno, para dar vida en el vientre, aunque sea por el acto íntimo, porque aquí lo dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer. El que hace el milagro, ¿cierto?, de la fecundación de ese bebé es Dios. Solo Dios puede dar vida. Y luego, cuando crecemos y sabemos que nacimos separados de Dios por el pecado, la predicación del Evangelio hace nacer de nuevo. Pero también ese milagro solamente proviene de Dios. Recuerde que solo Dios añade a la iglesia. Solo Dios puede añadir a su cuerpo, a la iglesia, los que han de ser salvos. Solo Dios da vida. Solo Dios da vida. Solo Dios puede entrar en el corazón de tus hijos. Pero Dios ha sido tan lindo
que no ha creado robots, no ha creado como algunos creen, que Dios quita, pone. Sí, Él dice que Él quita y pone reyes, pero esa es otra situación, para no confundirnos. Algunos creen que Dios es malo, ¿no? Este sí, este no, como deshojando una margarita. Este sí, este no, este sí, este no. Nadie sabe eso. Nadie puede mirar la voluntad preceptiva de Dios en la salvación, que somos salvos por gracia, no por obras. Y en esa tarea el Evangelio, Cristo nos enseñó que debíamos predicar a toda criatura. Y nuestros hijos también son criatura. Nosotros también lo éramos cuando nos predicaron. La tarea es predicar el Evangelio, para que Cristo, con esa predicación al intelecto, que lo conozcamos, pueda hacer la obra milagrosa de hacernos nacer de nuevo, entendiendo quién es nuestro Dios. Solo Dios lo puede hacer. ¿Ven? Sigue diciendo que esta escena bíblica nos muestra que Caín y Abel entonces nacieron por voluntad de Dios, solo por voluntad de Dios, y ellos nacieron fuera del reino de Dios. El reino de Dios en ese momento de la creación era el Edén, era el paraíso. Y recuerden que a causa del pecado Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, pero hizo un plan de salvación. Por eso explicamos lo de Jesús, la muerte de ese cordero, y con las pieles de ese cordero sin mancha, sin arruga, inocente, Dios cambió las vestiduras que se habían puesto incorrectamente a Adán y Eva. O sea que ¿quién es el que nos viste de su justicia? Él mismo. Porque nosotros creemos que nos vestimos bien, pero nos vestimos mal. ¿Eso qué significa? Nosotros creemos que estamos haciendo muchas veces las cosas bien cuando las hacemos a nuestra manera, pero el pensamiento de Dios es único y perfecto. Debe ser a la manera de Dios. Entonces, Caín y Abel nacieron fuera del reino de Dios, fuera de lo que Dios en ese momento había constituido, como muchos seres humanos nacen hoy, ya todos por causa del pecado. Deberíamos preguntarnos si Caín y Abel podrían regresar. Entonces aquí hablamos de la vida, viaje sin retorno. Caín y Abel podían regresar al Edén. El pecado fue de Adán y Eva. Entonces la pregunta es, ¿Caín y Abel podrían regresar? No, porque así lo constituyó Dios. Porque Dios constituyó un plan de salvación que ya hablamos, y constituyó un plan de amor. Y ese plan de amor es que nosotros voluntariamente lo amemos. No lo amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Pero Él espera que nosotros seamos recíprocos, le devolvamos ese amor, y un amor puro, porque muchos dicen que aman, y aman hasta el momento que no hay una agresión, una traición o una cosa de esas, porque ahí esas personas ya no aman, ya odian, ya quieren venganza. Por eso Dios nos enseña a amar. Por eso Jesús dijo: amen aún a sus enemigos, bendigan aún a quienes los maldicen, allí hallarán paz. Vengan a mí, que yo soy manso y humilde, y hallarán reposo para sus almas. Pero ven lo difícil que es, dificilísimo. Se vuelve un proceso. ¿Por qué será? Porque nosotros estamos separados de Dios en esa plenitud, pero en su plenitud Dios nos ayuda para eso. Todo lo que dije al principio, dando en el primer punto una predicación expositiva de lo que somos como cristianos, y
cómo pienso construirles la idea, ahora la estamos ratificando por la escritura, ¿lo ven? ¿Adán y Eva solos pueden? No, ningún hombre, tú y yo tampoco podemos. Necesitamos lo que Jesús le habló a Nicodemo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos el favor de Dios. Podemos seguir mirando, ¿cierto? Y nos podríamos preguntar, si el pecado fue de Adán y de Eva, ¿por qué eso separaba a Caín y Abel? Porque resulta que Caín y Abel nacen genéticamente de una familia pecaminosa, de una familia que le falló a Dios y que ahora tiene que pasar de fallarle a Dios, arrepentirse y a vivir el juicio de Dios para ser perdonados. Entonces, volvemos a decir, muchos de nosotros, no sé cuántos de ustedes sean cristianos de cuna, o sea, que sean hijos de cristianos, pero aún así deben ser instruidos. Y peor si no son hijos de cristianos. ¿Cuánto hemos tenido que aprender nosotros por nuestros pecados? ¿Cuán difícil ha sido perdonar? ¿Cuán difícil ha sido ser hijos de Dios, llevar una vida recta en Dios, tener un corazón recto para Dios? ¿Sí ha sido difícil? Ustedes, hermanos adultos, y entonces ustedes, ¿qué creen? ¿Que para sus hijos no va a ser difícil? ¿Y usted qué necesitó? La gracia de Dios. Y Dios llegó por nosotros con gracia, por su infinita misericordia, a nuestros hijos también. Pero resulta que Dios es un Dios de orden. Si ya llegó a nosotros los padres, es para que nosotros hagamos una tarea que Él nos dio, y es esa gracia que ya nos dio, que ya nos enseñó, que ya nos instruyó, se la instruyamos a nuestros hijos. Se llama evangelio, se llama Biblia, porque ellos también tienen los malos pensamientos. Devuélvase usted un montón de años, ¿tuvo malos pensamientos? Pues sus hijos también, porque Satanás usa el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, porque envía dardos de fuego y los va a tentar, así como usted fue tentado. No sé en qué, en las drogas, en el sexo ilícito, en el alcohol, en el robo, en lo que sea. Satanás también va a tentar sus hijitos. Por eso sus hijitos, Caín y Abel, estamos viendo el paralelismo, estamos leyendo lo que pasó allí para aplicarlo hoy a nosotros, iglesia. Caín y Abel tienen que ser educados por sus padres. Ustedes tienen que educar a sus hijos, educarlos bíblicamente, con el evangelio de Cristo, enseñarlos a arrepentirse, enseñarlos a pedir perdón, enseñarlos a perdonar, enseñarlos qué es verdaderamente pecado, qué Dios permite, qué Dios no. Y para eso necesitamos nosotros aprender de Dios primero. ¿Qué tarea? No es fácil, pero tampoco es imposible. Y recuerden lo que hablamos en la introducción. En la introducción hablamos cosas muy certeras. Una persona para ser profesional necesita 26 años de su vida. Los primeros 6 años, el cuidado de sus padres, leche materna, comida, cuidados, que aprenda a caminar, que aprenda a vivir, todo eso. Luego los 6 años de primaria, 6 años de secundaria, aquí en Colombia, 6 años de universidad para que pueda ser profesional. ¿Lo comprenden? Y si no le estamos dando, y estamos hablando estudios en donde estudian de lunes a viernes, ¿cuántas horas estudian? 7 horas. Pongamos un promedio de 7 horas. 7 horas aprendiendo en su intelecto, en la comunión, para una profesión. ¿Será que es suficiente con que usted venga a culto el domingo? Acá venimos a terminar la adoración y a empezar la adoración. A terminar, ¿por qué? Porque terminamos la adoración de una semana, y de lunes
a domingo, y a empezar, porque el domingo es el primer día de la semana, a empezar el resto de la adoración que viene esta semana. Adoración es obedecer, adoración es hacerle culto a Dios, adoración es adorar a Dios, es todo eso. ¿Cuántas horas le estás dando académicamente de la Biblia a tus hijos? Los devocionales de tus hijos, ¿cada cuántos son? Aquí hay chicos que presentan devocionales diariamente. Gloria a Dios, ya logramos hacerlo con algunos chicos de nuestra iglesia. Hay 5 jóvenes menores de 18 años que todos los días nos presentan su devocional. ¿Ven cómo es? Y hay adultos dentro de mi equipo ministerial que me presentan un devocional a la semana. Yo le digo a Dios: Señor, el mundo al revés. ¿Ven de lo que hablo? Yo digo, ¿por qué un adulto entrega un devocional semanal cuando un adolescente me está entregando 5? ¿Ven por qué predico esto? Porque veo la necesidad en la iglesia. Ahora, que me lo presenten mi equipo es para saber que si están haciendo la tarea, es tarea. Eso ni nos salva, ni nos hace más sabios, ni nos hace pastores, ni nos hace nada, pero sí nos va a entrenar, nos va entrenando, nos va entrenando, nos va entrenando. Ahora, el que haga un devocional a la semana, que sea un devocional, la machera, o lo pueden hacer como familia. Qué bueno saber que me pudieran contar: pastor, estamos haciendo esto, hicimos este devocional. Me gozo cuando lo han hecho. Ustedes no se imaginan. Tal vez yo no venga y digo: oiga, bien, qué bien, está haciendo el devocional, hermano, qué berraquera. No, yo no soy de motivar la carne, pero mi esposa sabe que nos doblamos y oramos. Lloramos, yo he llorado escuchando devocionales que me envió una familia. Delante de Dios estoy, he llorado. No aguanto las lágrimas de oír, sí, porque esto, y por allá uno pregunta y el otro, y así en un audio. Y yo, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Cuando los chicos menores de 18 me envían el devocional, ¿qué oro yo? Se están portando mal. Algunos papás dicen: pero envía el devocional y se porta mal. Y yo digo: pero se está entrenando, está conociendo a Dios, y eso va a tener un fruto tarde o temprano. Porque es que conocer a Dios académicamente sería en el instituto bíblico, pero Dios quiere que lo entendamos. Y cuando los chicos hablan en sus palabras, y no, y ese, y mató, y entonces, y hizo, y yo oigo, y como si fuera una Biblia narrada, y hermano, de verdad, se quebranta mi corazón. Porque es lo que Dios quiere. Dios, mire, ¿por qué hizo a Adán y a Eva ahí en el paraíso? Porque los quería tener todos los días. ¿Se acuerda que daba la vuelta y venía? Por eso cuando pecaron, Señor, Adán, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía. Pero resulta que Adán no estaba donde siempre estaba. Cada vez que el Señor lo llamaba: ¿qué estoy? Está ahora por allá escondido por su pecado. Y así nos pasa a muchos, vivimos escondidos. Por eso debemos entender que ese pecado familiar, los papitos le transmitieron a los hijos maldad. Genéticamente le transmitieron maldad, ya, genéticamente, para nacer. Y fuera de eso le transmiten la maldad que los hijos ven. Usted le puede decir: no fume, no tome, pórtese bien, pero el hijo está mirando. Mira, me dice que no fume y fuma, me dice que no tome y toma. Los pelados, la mente les vuela, son jóvenes. Y Satanás, el príncipe de este mundo, está para tentarlos, para tentarlos, para tentarlos. ¿Sí ve? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ve? Por eso esta familia completa, aunque estos eran chiquis, recién nacidos, están separados de Dios. ¿Sí? Ya hicimos el paralelismo con nosotros y podríamos hacer un análisis. ¿Alguna vez usted ha conocido a un bebé que aprendió a decir sí primero? A decir sí, todo lo que se le dice. Se le dice al niño: ven, mi amor, que te... No. Toma el tetero. No habla o con el pie. Porque es innata la rebeldía en el ser humano, ¿lo ven? Es por eso, es innato.
y va creciendo y usted le dice que no haga y hace los daños. Y usted le está diciendo siéntese a comer y no riegue, y lo primero que hace. Pero como hay papitos de que ay tan bonito y lo ven comiendo con la mano, en vez de, porque no tienen de sentarse y le voy a enseñar que es con la cuchara. Es pedagogía, tarde o temprano aprende. Pero no, por eso hay peladitos de 9, 10 años. Y qué reguero, hermano. ¿Dónde están los papás? ¿Me estoy haciendo entender? Todo eso entra en que su cognitividad le va a ir enseñando. Tengo un papá que me instruye y todas estas cosas son correctas. Por eso cuando papá le dice esto es pecado, él también va a entender, esto es pecado y mi papá me está instruyendo para que sea correcto. Es importante que entendamos eso para mirar entonces lo que decía el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Recuerden que no leímos el 2, que decía que Abel nació, Caín nació Abel, y dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Dios, labrador de la tierra. Dios a cada uno de nosotros nos da un rol de vida. Por eso, ¿por qué queremos buscar otra cosa? ¿Por qué queremos ser lo que no somos? ¿Ve? Y después queremos que no nos duela en el corazón cuando el pastor lee o expone que el Señor nos dijo hipócritas. Y nos duele, pero eso somos, unos hipócritas. Y algunos son hipócritas confesados, o sea, se les nota su hipocresía. Y otros son hipócritas callados. Todas se la guardan, y eso también es hipocresía, porque las conversaciones difíciles el Señor nos enseña a tenerlas en la palabra de Dios, porque hay que tenerlas como amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Pero algunos callan y ay, es sabio porque no pelea con nadie, pero tiene un corazón más podrido que los demás, porque juzga desde el corazón, porque todo lo habla desde ahí, odia, tiene rabia, quiere explotar, pero está callado. ¿Y eso no es pecado? ¿Sí? Por eso tenemos que mirar aquí en este Génesis 3:4 y preguntarnos, ¿por qué ofrendas? ¿Cómo así que Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda? ¿Cierto? Y aconteció, el 3, y al revés, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo del fruto, trajo de lo más gordo, ¿no? Y aquí es donde a muchos los han confundido. No traiga la patiquebrada como Caín. ¿Usted está leyendo que a Caín trajo una patiquebrada? Ni siquiera trajo oveja. Trajo del fruto de la tierra. Primer cosa que tenemos que entender para sacarnos de la cabeza la ofrenda patiquebrada, ¿cierto? No es lo que la Biblia nos enseña, porque el hombre debe tener fe para agradar a Dios. Y ya por eso en una de las predicaciones pasadas hablé sobre los versículos de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahí. ¿Y por qué entonces las ofrendas? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Por qué aceptó
Dios la ofrenda de Abel? Primero, son preguntas que debíamos hacernos para el texto y luego aplicárnoslo a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo así? Primero, ¿de dónde salió el tema de una ofrenda? Trajo Caín una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra, y Abel trajo, ¿cierto?, de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado esa ofrenda. Quiere decir que Dios la miró con agrado, quiere decir que Dios la aceptó. Y al aceptarla está estipulado, ¿cierto? Porque se le ocurrió a ellos hacer una ofrenda. En Hebreos 11:4 dice la palabra, si usted lo quiere revisar: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. La primera parte del versículo. ¿Por qué Abel ofreció? Estamos leyendo aquí y está diciendo, ahí no está diciendo nada de eso. ¿Ve? Está diciendo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? No se van a perder. Luego en el versículo 4 de Génesis 4 dice que Abel trajo de lo más gordo, de lo primogénito, y Dios miró con agrado esa ofrenda. ¿Sí o qué? Eso es tipo y sombra de Jesucristo. Lo primogénito nos dio Dios, su primogénito. Gordo significa lo mejor, significa lo perfecto. Y eso fue lo que hizo Dios. Ahora estamos leyendo como tipo y sombra la revelación que les estoy leyendo. Está en Hebreos 11:4. En Hebreos 11 está esta revelación, porque la palabra ya no es revelada. Por eso la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No necesitamos sueños, cosas raras para ver la revelación. No, mire la revelación. Entonces vamos a entender por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel. Y le agradó, ¿por qué? Porque fue con fe. Y fe es oír la palabra de Dios. Ay, o sea que Abel había oído a Dios. ¿Qué quería de ofrenda? Claro, se lo había Dios enseñado a Adán y a Eva cuando pecaron. Él trajo un cordero, lo sacrificó, el mejor, inocente, tipo y sombra de lo que iba a hacer con Jesús. Derramó su sangre y los vistió con sus pieles. O sea que Dios lo hizo con Adán y a Eva, ¿cierto? ¿Y quién le contó a Caín y a Abel? Pues Adán y Eva, con la venia de Dios. Adán y Eva, en el orden de Dios, les explicaron que habían nacido fuera del contexto divino, fuera del reino de los cielos, o sea, del Edén, y que como eran pecadores tenían que hacer esto. ¿Ve? Por eso dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, el que hace, el que oye las palabras de Dios, tiene fe. Y el que oye las palabras de Dios y tiene fe, vive por la fe. ¿Por qué? Porque Dios lo justifica. Mire, es lo que está diciendo la revelación. Dando, oiga, este pedazo es tremendo, hermano. Aquí es donde vamos a terminar. Dando Dios testimonio. Oiga, cuando habla de sus ofrendas, olvídense del evangelio de la prosperidad. Ay, es que mi hijo sí me da harto. Es que no está hablando, es que obedeció la fe. Oyó a Dios y por fe dijo: es bueno hacer lo que Dios dice, porque esta ofrenda me va a salvar. Pero Abel sabía lo que nosotros sabemos hoy. ¿Alguna ofrenda nos salva a nosotros? No, fue el mismo Dios que ofrendó a su Hijo para nuestra salvación. Pero es tremendo que oír la palabra de Dios, ¿cierto? Creerla y ponerla por obra como Dios lo dijo, termina diciéndonos que Dios da testimonio de nosotros. ¿Se acuerdan que les he predicado
el buen decir en esta serie. Aquí este buen testimonio, Dios dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto físicamente, todavía habla. El buen decir de Dios, que es la verdadera bendición, dice que Abel fue salvo, que Dios se agradó en Abel, porque Abel hizo como Dios dijo, porque Abel entendió el pensamiento de Dios y así mismo hizo. Qué hermoso eso. Pero podríamos preguntarnos, pero si Caín también dio, Caín también ofreció una ofrenda, ¿cierto? Pero dice Dios que Abel lo hizo con fe. Fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios no era escrita, sino era verbal. Dios se la había transmitido a Adán y a Eva, y Adán y Eva se la transmitían a Caín y Abel con la supervisión de Dios, porque Dios estaba todavía presente en esos sucesos hasta el Génesis 6. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Por qué alcanzó testimonio? ¿Por qué dice Dios que era justo? ¿Por qué fue justo? Porque no somos justos por nuestra opinión, o porque creemos o pretendemos y hacemos el bien, ¿cierto? Sino somos justos porque le creemos a Dios. Lo oímos y le creemos. ¿Se acuerdan que leímos el versículo? Ahorita se me olvidó, Caro, en donde dice que el que busca a Dios crea que le hay, que Él está. Y si el que cree que busca a Dios y cree que Él está presente, Él será galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos creer, y por eso alcanzó justicia Abel, porque le creyó a Dios. Dijo: si Dios dice que es un cordero, es un cordero. Si Dios dice que es el mejor, es el mejor. El gordo es el gordo. Si Dios dice eso, así es. Pero ¿y Abel por qué no lo quiso así? Está en el 11, en el Hebreos 11:6, enseguida de este 4. Increíble. Ofreció el sacrificio como Dios lo pidió. Y estamos hablando del sacrificio, ¿no? Pero es que estoy cansado del trabajo. ¿A qué hora le enseño a mis hijos la Biblia? Pero es que está estudiando, pero es que se trasnocha, pero es que la universidad, pero es que el fútbol, pero es que la escuela, pero es que no sé qué. ¿Le vamos a dar a Dios lo que Dios pide o no? Para hallar justicia, para que Dios se agrade y para que Dios tenga el buen decir para nosotros. ¿Cuál es el buen decir de Dios? Su bendición, que Dios diga: mi hijo, como Abel, ¿cierto? Que Dios diga de él: doy testimonio de mi hijo, porque sé su corazón, porque sé sus cosas. ¿Ve? Pero luego nosotros estamos diciendo: Señor, pero mire este problema, y destruidos por el problema, y desparramados por el problema, deprimidos, acabados. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas como Dios las pidió. Pero es tan bonito Dios que aunque no las hayamos hecho como Él las pidió, dice que abogado tenemos para con el Padre. Arrepintámonos y empecemos a hacer las cosas como Él las pidió. Por eso hablamos en el principio, en el contexto de que venga la tribulación. Les contaba lo mío, no como un testimonio, sino como persona, como familia y como pastor. Porque me duele todo y todo me pone contra carrera, pero aquí estoy. Hermano, así no hayamos dormido, aquí estamos. Con todo lo que pasó, acá estamos. Y no estamos por una obligación, Dios lo conoce. Porque si fuera así, hay muchas maneras de solucionarlo. Alguien más puede predicar, pero este es el privilegio que Dios me dio.
Y como hablábamos con mi esposa, mientras que podamos ponernos de pie, aquí estamos, Señor, para darte lo mejor de nosotros. No nos interesa la mentira y el ataque de Satanás. Pero si nosotros no tomamos esa buena actitud, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Cómo debería ser el sacrificio? Así tenía que ser, porque así lo había dicho el Señor, y había que degollarlo. ¿Abel en qué creería? ¿En qué creería Abel? Abel creía que la forma de arreglar las cosas era de acuerdo al pensamiento de Dios, era de acuerdo al plan de Dios. Por eso dice Hebreos 11:4 en la revelación de las Escrituras, que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Además de eso, que Dios dio testimonio de Abel porque le obedeció, porque la fe viene por el oír el mandato de Dios. Y Abel lo creyó que esa era la manera de solucionar. Así que cualquiera que sea tu problema, la manera de solucionarlo es con el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios ya ahora para nosotros está en la palabra, en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos permite entenderlo en nuestro corazón. ¿Sí? También Abel creyó que Dios iba a llamar al libertador prometido. Eso lo creyó. Es lo que llamamos tipo y sombra, tipo y figura. Porque en Génesis 3:15 Dios había dado el mandato para el sacrificio. Usted puede leer a Adán y a Eva, y la historia la cuenta Adán y a Eva a sus hijos, y Abel lo creyó en su corazón. Dijo: este mandato es porque Dios nos muestra esta señal con este cordero, por eso tiene que ser el mejor, porque a mí me salva es Cristo. Eso era lo que estaba entendiendo Abel. Por eso el cordero era el mejor, porque ese cordero tipificaba a Cristo. Y ya hablamos que Cristo no pecó. Por eso expliqué lo del principio. Cristo no pecó. La vida, ¿cierto? Crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo es perfecta, porque fue 100% Dios. Y Abel lo entendió. ¿Por qué lo entendió si Cristo no había nacido? Porque en el Génesis 3:15 Dios prometió y dio la figura y mostró cómo iba a ser. Es lo mismo que le pasó a Abraham cuando quiso sacrificar a Isaac. Abraham entendía la promesa y entendía que Isaac era el mejor, porque era el hijo de la promesa, que Isaac era un milagro. Todo eso lo entendió Abraham y dijo: bueno, mi Señor me manda a matarlo, lo voy a sacrificar. Y por eso el Señor nos enseña esas gloriosas promesas. Y con Abraham ya nos estaba mostrando que aunque Isaac no fue, iba a ser un hombre, el Mesías. Vamos a pasar por esas historias futuramente. Abel era pecador. Él entendió que el pecado de su padre y su madre genéticamente le había llegado a él, y que ese pecado también era con él, y que él era pecador, y que Dios había dado una solución. Y por eso esa solución la dijo Dios. Él la oyó, la creyó, tuvo fe y así obró. ¿Ven qué hermoso esto? ¿En qué momento las Escrituras nos está hablando de ofrendas materiales? ¿En qué momento Caín trajo la patiquebrada? ¿En qué momento Abel sembró para ganar al 100 por 1, para asegurar su vida, para ser próspero, para ganar la vida entera, para ser famoso en la tierra? ¿En qué momento Abel pensó en eso? ¿En qué momento la Escritura nos dice? Dice que está pensando en que era pecador, en que él necesitaba el plan de Dios para ser salvo. Porque él sabía que Dios lo tenía bendecido con sus padres, con los animales, comía, vivía. Él sabía que necesitaba la salvación. Lo demás, como dice Mateo 6:33, vendría por añadidura.
Abel sabía que merecía morir, él. Y muchos no han llegado a la plenitud de Cristo para no tenerle miedo a la muerte. Es más, aún los apóstoles, siendo los grandes hombres de Dios, cuando iban camino al sacrificio, tenían miedo. Porque el ser humano tiene miedo de la muerte. Porque la muerte, en tanatología, nos enseña la Biblia que nosotros no fuimos creados para morir. Y lo desconocido nos causa pánico, terror. Algunos decimos, estamos bien en Dios y ya no le tenemos miedo a la muerte, pero porque creemos en Cristo. Pero estamos hablando de lo físico. Pero resulta que Abel sabía, por la enseñanza de Dios y la predicación de su padre Adán, que tenía que morir. Y cuando nosotros pensamos en que vamos a morir, pensamos en que todo se acabó, ¿cierto? Todos tenemos que morir, pero pensamos en que todo acaba, los hijos, abandonamos cosas, posesiones, personas. Lo que quiero darles a entender es lo que tal vez pensó Abel. Dijo, pero la solución de Dios es que si muere este cordero, yo no moriré. Y esa fue la solución. Ese cordero era tipo y sombra de Cristo. Nos enseñaba quién era Cristo. Y para nosotros ya vino Cristo. Así, mi hermano, que teníamos que morir eternamente. Por eso la vida, viaje sin retorno, no hay nada que hacer. Pero ahora debemos creer que el sacrificio que fue ya fue hecho para que nosotros tengamos vida eterna. Obedezcamos a Dios, oigamos su palabra con fe, pongámosla por obra y veremos cumplir las palabras del Señor Jesús. El que crea en mí, aunque muera o esté muerto, vivirá. El Señor lo prometió. Y recuerden Juan 17:3. También el estado eternal o la vida eterna es un estado, porque la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y si Cristo ya murió y nosotros creemos en el sacrificio, tenemos vida y la tenemos en abundancia. No suframos ni padezcamos, porque como dice Hebreos, no hemos sufrido hasta el sacrificio de muerte, ni hemos derramado la sangre por nuestros pecados, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo para nosotros. Todo lo hizo porque Dios tuvo amor por nosotros. En 8 días, con la ayuda del Señor, continuamos a ver qué fue lo que pasó con Caín. También le vamos a dar un estudio a Caín para que podamos entender el creer humanístico ahora en Caín. Como un hombre cree que con el don que Dios le dio puede hacer lo que quiere, se puede igualar a Dios. No le cree, cree que la palabra de Dios son parábolas, son lisonjas, son mentiras, y hizo a Caín como quiso. Y por eso Hebreos terminó diciendo que por la fe Abel le creyó a Dios, agradó a Dios. Y como en uno de esos reels que tenemos, en donde explico por qué es necesario tener a un Dios agradado. Cuando Dios está agradado con sus hijos, imagínense, si nos da tanta misericordia, con su justicia, desagradado por lo pecadores que somos. Ustedes piensen, cuando tenemos un Dios agradado, ¿cuánto más quiere amarnos y bendecirnos? Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que podamos entender que el hombre debe tener fe para agradarte,
Queremos rogarte, Señor, en tu infinita misericordia, que nos llenes de tu fe, que nos proveas de tu fe. Señor, enséñanos como le enseñaste a Abel. Señor, permite que en nosotros haya un corazón como el de Abel, que en nosotros haya un pensar como el de Abel. Señor, te lo ruego. Debemos acercarnos a ti, Señor, según tu plan, según tu propósito, según tu pensamiento. Señor, que hoy podamos eliminar, abortar mi plan, mi pensamiento, porque no sirve, Señor. Separado de ti no puedo hacer nada. Que mis hermanos y yo podamos entender que es tu plan, que acercarnos a ti, escucharte, estar de acuerdo con tu plan, tiene un propósito, y el propósito es de tener el buen decir de nosotros, de bendecirnos con la vida eterna. Señor, te doy gracias y te ruego, Señor, que podamos poner por obra todas estas cosas. Te ruego, Señor, que elimines de nuestra mente y de nuestro corazón esos dardos. Apaga esos dardos de fuego que ha enviado Satanás, Señor. Señor, en tu misericordia te pido que nos vistas con tu armadura, Señor. Vístenos con tu armadura, oh Jesús, como dice Efesios 6, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, Señor. Para que no actuemos según nuestro pensamiento, ni actuemos según la locura de las doctrinas de los hombres que por mucho tiempo enseñaron mal. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entenderte, porque conociéndote y entendiéndote, Señor, como dice Jeremías 9:23, te agradaremos, porque cuando hacemos lo que tú quieres, te agradas. Y cuando estás agradado, Señor, pasará lo que pasó con Abel. Tú darás testimonio de nosotros, darás testimonio de nuestras ofrendas, de ser unos sacrificios vivos como ofrenda, de hacer lo que hacemos por amor para contigo, de hacer lo que hacemos por obediencia, porque oímos y aprendimos de ti, porque la fe viene por el oír tu palabra, y porque al colocar por obra todo esto, tú te sentirás agradado, regocijado, como te sentiste de Abel, Señor. Guárdanos, Señor, libéranos, Señor, de ser como Caín, de hacer como queremos, de pensar como queremos. Señor, guárdanos de que ese pensamiento, Señor, de nuestro adversario, el diablo, que anda buscando como león rugiente a quien devorar, permee nuestros pensamientos, permee nuestro corazón, y terminemos autosuficientes, independientes de